Vamos a ver la derivada de funciones algebraicas, pero ahora utilizando las fórmulas directas. Anteriormente se había visto la regla de 4 pasos, que era un procedimiento un poquito largo, y mientras cuando las funciones eran más amplias, este procedimiento se hacía más tedioso, no más largo, no difícil, pero sí más larguito, y entonces en algunas ocasiones nos puede costar un poco más de trabajo. Ahora, pero la diferencia que ahora se utiliza fórmulas, con estas fórmulas que vemos aquí, que son las para funciones algebraicas, vamos a poder resolver muchas de los ejercicios que se han o se empezaron a hacer con regla de 4 pasos de forma bien sencillita, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varias. Por ejemplo, la primera, que es la derivada d sobre dx, significa derivada de x de, en este caso c se refiere a una constante. Derivada de cualquier número, no importa el número que sea, siempre nos va a dar 0. El número 2 sería la derivada de x va a ser igual a 1. Quiere decir que cualquier derivada de un valor o de una incógnita que sea la potencia 1, que sea x, pues nos va a dar de resultado 1. ¿Sí? En la tercera, por ejemplo, dice derivada de x de cb. ¿Sí? Bueno, aquí nos dice que sabemos que c es constante, entonces la constante no se va a derivar, sino que se va a hacer a un lado o se pone al frente, como muestra el resultado, que sería igual a c por derivada de v de x. ¿Sí? Entonces quiere decir que es el valor de c nada más se repite, y que es la constante, y se deriva nada más el elemento de la variable. En la 4 pues ya nada más va explicando que si tenemos más sumas de varias variables, pues podemos sacar estas derivadas de cada una de ellas, ¿sí? Separándolo, ya que vienen separados por signos. En la 5 pues es la más conocida, la más utilizada, que es derivada de x a la n. Aquí para derivar cualquier variable elevado a una potencia, va a ser igual a el exponente, que es n por x a la n menos 1. ¿Sí? Siempre le vamos a restar 1 al exponente para que sea el resultado de la derivada. De ahí viene otro que es derivada de x de b a la n. ¿Sí? Igual aquí es la misma forma, que sería n por b a la n menos 1 por derivada de b de x. ¿Sí? Aquí en esta, la diferencia es que tenemos que quitar todavía la derivada de v, ¿no? Esta es la diferencia. Y en existen varias variaciones, ¿no? Entonces 6a, que sería derivada de una raíz cuadrada, de ahí u por b, que sería la 7, de u por b por w, que sería la 7a, la u entre b, v sería la 8, c entre v, y así se va a ir, ¿no? Las fórmulas, dependiendo lo que tengamos del lado derecho, es de lo que tenemos que seguir el procedimiento. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, primeramente, checamos un ejercicio. Aquí dice derivar la expresión y igual a menos 6x. Si tomamos, ahora sí que las fórmulas, aplicando la fórmula, aquí dice que apliquemos la fórmula 2 y 3. Si checamos la 2 y la 2 quiere decir que es x derivada de x es igual a 1, y la 3 dice que la constante por una variable va a ser constante por derivada de v. Entonces aquí tenemos una constante, perdón, por una variable, ¿no? Entonces, aquí sería derivada de y de x igual a derivada de x, ¿quién sería? Bueno, de y en este caso, ¿quién sería y? Menos 6x, ¿sí? Entonces, como es una constante, al derivarlo sería menos 6
de x, o sea, derivamos nada más la x y sabemos que la derivada de x pues es 1, ¿sí? Por la fórmula que mencioné anteriormente. Entonces el resultado debe ser menos 6 por 1 igual a menos 6. ¿Sí? ¿Vale? De la misma forma dice que también podemos aplicar la fórmula 5. La fórmula 5 es esta, que es x a la n, ¿sí? Que el resultado es n por x a la n menos 1. ¿Sí? La 5 sería menos 6 por x, menos 6 por x, 1 menos 1. ¿Sí? Aquí el exponente pues es 1 principalmente, ¿no? 1 por 6 me da igual, menos 6. Por x a la 1 menos 1 sería x a la 0. Y así el resultado de x a la 0, cualquier número variable elevado a la 0, siempre me va a dar 1. ¿Sí? Por lo tanto, aquí ya el resultado pues nos da menos 6, ¿no? Otro ejemplo muy conocido utilizado es la fórmula U por B. En este ejercicio dice f de x igual a 3x cuadrada por 10x al cubo. Si aplicamos la fórmula, aquí observamos que tenemos dos diferentes expresiones que sería tomado como U y V. ¿Sí? Esta es la fórmula 7. Si checamos la fórmula 7, U por B sería la fórmula 7. U por derivada de B más B por derivada de U. ¿Sí? Entonces, utilizando esto, pues utilizaríamos U. Aquí debemos de escoger quién es U, quién es V. ¿Sí? Esto para que no se nos complique mucho la derivada. Vimos los datos, como la fórmula dice, U, ¿quién es U? Es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, esto es U. Por derivada de V. V sería 10x al cubo. Ya pongan 10x al cubo. ¿Sí? Más B por derivada de U. B sería 10x al cubo por derivada de U. Ahora la derivada de 3x al cuadrado. Y se hace la derivada del paso que nos está indicando. Y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aquí podemos tener que este es U por derivada de B. De B sabíamos que era 10x al cubo. 10x al cubo, entonces sería 3 por 10x exponente 3 menos 1. ¿Sí? Por eso 3 por 10 es 30 y x 3 menos 1 queda 2. ¿Sí? Esa es la derivada de v. Y de ahí más 10x que sería b por derivada de u. Derivada de u, el exponente es 2 por 3, que sería u, x 2 menos 1. ¿Sí? 2 por 3, 6, y x a la 2 menos 1 sería 1, ¿no? Entonces sería x a la 1. De ahí simplemente se multiplica 3 porque tienen el mismo exponente y se suman los exponentes. 3 por 30, 90, x a la 4 y 10x al cubo por 6x pues me da 60x a la 4. Y el resultado me da 150x a la 4. También mencionan que en este caso es muy sencillo que nosotros lo hubiéramos multiplicado y al multiplicar nos iba a dar esto. Y al tener esto podríamos derivar esto nada más. Entonces ahí utilizaremos la fórmula 5 que es la de x a la n. Y entonces sería 30 por 5 x a la 5 menos 1 y nos da el mismo resultado, ¿sí? Sin haber hecho los demás procedimientos. Porque está sencillo y se pudo haber hecho eso.
pero en muchas ocasiones los ejercicios no son así tan sencillos como para poder multiplicarlo y luego realizar la operación. Hay una infinidad de ejercicios de las derivadas. Hay una infinidad de fórmulas. Apenas ahorita se están viendo las algebraicas. Y aquí pues lo que se recomienda es practicar porque puede haber muchísimos ejercicios donde se utilicen factorización, trigonometría, etcétera, ¿no? Muchas cosas que se han visto en las demás matemáticas. Al igual esta derivada y igual a 2x entre x más 4, pues se ve que es una división claramente, y hay una fórmula para división que es la fórmula de división. Aquí la podemos encontrar en la 8, u entre v, y la fórmula sería b por derivada de u de x menos u por derivada de v entre v al cuadrado. Esa es la fórmula que se va a utilizar. Entonces aquí se utiliza, se escoge u y v, ¿no? Haciendo u, 2x, u por lo regular siempre debe ser la derivada o la función más sencilla, ¿sí? La más sencillita de las dos, ¿sí? Y aquí u sería 2x y v x más 4, ¿sí? Entonces ponemos, dependiendo, bueno, de acuerdo a la fórmula que nos está indicando, nos está indicando que u entre b es, la fórmula es b por derivada de u menos u por derivada de v, todo con respecto a x, entre v al cuadrado. Entonces, b, ¿quién es b? X más 4. Ese es lo primero que pongo aquí, siguiendo la fórmula, ¿sí? De ahí dice derivada de u. ¿Quién es derivada de u? Pues de 2x, ¿no? Entonces vamos a poner la derivada de u. Menos, como dice la fórmula, u, ¿quién es u otra vez? Es 2x. Por derivada de v, x más 4. Entre v al cuadrado. Ya está indicado. Ya tenemos indicado ahora sí que la derivada. Ahora se tiene que resolver. Y sería x más 4, se pasa igual, sacamos la derivada de 2x, ya vimos que el exponente se reduce en 1 de la variable, entonces sería 2x, pues quedaría en 2, menos u, que es 2x, por derivada de v, en este caso es x más 4. De una constante sabemos que la derivada es 0. Y de x, como es x, la derivada es 1. ¿Sí? Entonces por eso queda así. El de abajo queda de la misma forma. Se reduce la parte de arriba, se simplifica, se realizan las operaciones dependiendo del caso. En este caso el 2 multiplica x, 2x. 2 por 4, 8. Menos 2x por 1, 2x. Este y este se van y me queda nada más 8 entre x más 4 al cuadrado. Y este sería el resultado, porque ahí ya no se puede simplificar más. Si se pudiera simplificar más, pues buscaríamos nada más, pero si se hace más corta, si se hace más larga o la expresión, pues ya no conviene que sigamos, sino es mantenerlo de la forma que se tiene ahora. Esto sería todo. Muchas gracias.